Yadarola, el jefe del gremio de las telecomunicaciones desde 1997. Osvaldo Yadarola es un viejo dirigente sindical, alineado con la CGT, y nadie mejor que él para decirnos y hablarnos de estas marchas y contramarchas que se asemejan en el gobierno, porque esta semana, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones anunciaron un aumento del 20%, el gobierno salió a desmentirlo y a decir que ese aumento no iba a superar el 5%. Bueno, le preguntamos a Osvaldo, que seguramente lo sabe. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿De cuánto va a ser el aumento finalmente? Según los comentarios que tengo, del 5%, o sea, para enero. ¿Y por qué las empresas de telefonía anunciaron y ya informaron a sus usuarios que iba a ser del 20%? Bueno, no te sé decir porque es una respuesta que la tienen que dar las compañías. Si vos me preguntás cuál es mi opinión al respecto de esto, y ¿Sí? bueno, al respecto es que hay que conformar una mesa donde se resuelva el tema, me refiero. Y cuando digo una mesa me refiero al Estado, las compañías y los trabajadores. Osvaldo, el Estado hace unos meses ya dio la sensación de querer intervenir en el sector, anunciando una suerte de estatización o de intervención más directa del Estado. Incluso desde el gremio que usted encabeza salieron a plantear la necesidad de una ley federal de las telecomunicaciones. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, en principio lo que sacó es el decreto 690, me refiero. Ahora, ¿en qué quedó de parte nuestra? Nosotros elaboramos o ya estamos finalizando un proyecto de ley precisamente para resolver esta situación en una industria que es una industria que necesita, desde el punto de vista del avance tecnológico, es permanente. Entonces, lo que estamos diciendo es que creemos que este proyecto que se va a presentar, se lo vamos a hacer llegar al gobierno, creemos que es una salida a esta situación. Ese proyecto, perdón, porque se habla de los monopolios en este sector. Trata un poco de combatir esa monopolización que hay, sobre todo en uno de los sectores que tiene el servicio. Yo no lo veo como un monopolio. Te digo para ordenar y dar dos cosas y que escuchen nuestro punto de vista. El decreto 690 sale con un tema que es sobre el servicio público, que lo denomina servicio público a los celulares, a la móvil, a internet y a la televisión por cable, me refiero. En ese sentido es por lo cual yo creo que es el fundamento del decreto. En el proyecto que nosotros estamos planteando, hablamos de cómo lo tomamos las definiciones del decreto, dice y plantea un servicio básico universal. Cuando decimos un servicio básico universal, estamos diciendo un servicio accesible para los sectores de menos recursos. Entonces, en este proyecto que planteamos nosotros, está contemplado es el servicio básico universal. Pero para eso y el resto de los servicios lo planteamos que quede en competencia. Ahora, ese servicio básico universal requiere de un entendimiento y de una planificación entre las partes. Hay que sentarse y planificar cómo va a ser el servicio básico universal. Nosotros lo que estamos planteando, si es que se produce ese encuentro y esa mesa, los criterios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo de Naciones Unidas donde contemplan este tipo de servicios. Osvaldo, ¿cómo le va? Diego Carlos Salida. Quería preguntarle por el tema de la fusión Telecom, Fibertel o Cablevisión.
a propósito de esto que se hablaba, bueno, apareció la palabra monopolio acá, hay algo, una zona como gris allí, y tenía entendido que había una idea, por lo menos del sector sindical, de plantear la nulidad de esta fusión que finalmente fue aprobado en la gestión Macri. ¿Eso cómo está? Primer punto, lo quiero dejar aclarado, del sector sindical. Cuando decimos sector sindical, yo te interpreto que querés decir el sector sindical orgánico, institucional. Otra cosa puede ser un delegado que tome opinión, pero como definición de sindicatos o de sindical, te decimos que la opinión que tenemos o la respuesta sobre este tema es la siguiente. Esto le compete definirlo al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional. Esta es nuestra posición al respecto. Que no hay reclamo alguno, por lo menos desde el sector que vos representás. No, institucionalmente no hay ningún reclamo. ¿Por qué no hay reclamos? Perdón, que lo vuelvo a reiterar. No hay reclamo porque tenemos la posición que te acabo de decir, ¿viste? Osvaldo, y en cuanto a la participación de las ganancias, porque también tengo entendido que ese mismo sector que no es el mayoritario del FOETRA, que reclama por el tema de la fusión, también está encabezando una protesta para reclamar la participación en las ganancias después de la privatización de Entel y lo que derivó en la privatización del servicio. ¿Ese reclamo sigue vigente o ya caducó? Bueno, el reclamo de la participación de un bono en la participación en las ganancias, ese reclamo sí lo tomó el gremio y lo toma el gremio. La posición sobre el particular, sobre este tema, es la siguiente. Nosotros en su oportunidad planteamos un proyecto, porque eso surge de esta manera. El bono de participación está en los contratos de transferencia. Cuando se transfiere de Entel al sector privado, aparecen acciones por un lado de clase B y por otro lado el bono de participación en la ganancia, que no especifica qué porcentaje ni de qué forma. En el gobierno de Carlos Menem saca un decreto donde las compañías se recuestan sobre ese decreto y no lo pagan. A posteriori de eso, pasaron muchos años, algunos trabajadores hicieron en forma individual los reclamos de la justicia y la Corte Suprema resolvió que ese decreto era anticonstitucional. A raíz de eso, los sindicatos toman el tema porque pasa a ser un tema colectivo. Nosotros en su oportunidad sacamos un proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, donde planteamos lo siguiente. Primera definición es el reclamo de el momento si se aprobase esa ley, de ahí para adelante, no para atrás, porque consideramos no perjudicar al Estado Nacional. Segundo tema, para adelante, lo que estamos planteando, que le corresponde a todos los trabajadores que estén dentro de la compañía y no a los ex-Entel, que quedan muy pocos. Esa fue la definición en ese momento y vamos a reflotar otra vez ese proyecto de ley y lo vamos a volver a presentar en la Cámara de Diputados. Ok. Osvaldo, ¿cómo le fue a ustedes con la paritaria? Bueno, transitamos la paritaria para nosotros, el año paritario es de junio a junio. Entonces, cerramos ahora este semestre con un 20%. El semestre, cuando digo cerramos, al 31 de diciembre del 2020. ¿Y cómo cree que va a quedar con la inflación? Digo, sí, porque, es un problema. Porque supuestamente empiezan a caer ahora los aumentos
y bueno, empieza a subir la inflación también. Y sí, esto es una cosa que nosotros preferimos que no exista, que no haya inflación, pero bueno, en procesos como esto es recurrente. Es un círculo vicioso que se pide, se gasta, no alcanza, se devalúan los salarios. O sea, hay que atacar el problema de fondo, que es bajar este proceso inflacionario. Pero no depende de un gremio esto, nada más, ¿viste? A propósito de no depender de un gremio, le quería preguntar, Osvaldo, cómo ve la relación del presidente Alberto Fernández con los gremios en general y en particular con la CGT. Bueno, primer término, hay este problema de la pandemia limita mucho los encuentros, por un lado. Y yo dentro de la CGT, estamos en la CGT, pero no estoy dentro del consejo directivo de la CGT. Los compañeros que van son los que vos conocés, que salen de los medios en general. Sí. Y de mi parte, por lo que yo escucho, hay una buena relación. Porque hubo cierta tirantez, digamos, en las últimas semanas, dio la sensación. Sobre todo por lo que tiene la ley de la fórmula no te puedo precisar porque no estuve en esas reuniones, pues no soy miembro del consejo directivo, pero yo no le daría trascendencia porque siempre son algunas cosas que pueden tener distintas posiciones sobre un particular o ver, pero no me parece trascendente, la verdad. No veo un problema de base ahí. No, en absoluto. Bueno, ¿le podemos, si Nico está de acuerdo, cerrar la entrevista con un cuestionario? En general los cuestionarios, perdóname, si es por sí o por no, sí. No. Porque bueno, no, si le doy opciones, mire. Me gusta desarrollar los temas. Pero desarrolla, no hay problema. ¿CGT o CTA? Las dos. De hecho, te cuento, en la comisión que yo represento en FOETRA, tenemos las dos CTA, las CTA autónomas y la de Yasky, la de Cachorro Godoy y la de Yasky. Tenemos, es una conducción plural, y la última elección modificamos el estatuto para que se incorpore las minorías dentro del Consejo Directivo. O sea que tenemos representantes también del Partido Obrero, del PTS, o sea... Hago un pequeño paréntesis para explicar lo que está diciendo Osvaldo Yadarola, que tiene razón, es un caso casi único en el sindicalismo, sobre todo en el sindicalismo peronista. Osvaldo Yadarola, lo dijimos, es de raíz de la CGT, pero, por ejemplo, su segundo, Claudio Marín, sí integra la CTA. Así que a eso se refiere cuando, muy bien, entre la elección CGT-CTA, eligió a ambas. No hay grieta ahí, no hay grieta. Bien, Osvaldo. Escúcheme, esta es difícil, ¿eh? ¿Campera de cuero o de pluma? Campera de cuero. Bien, la vieja escuela, ¿no, Osvaldo? Sí. Bien. Perfecto. ¿Alberto o Cristina? Los dos. Cada uno en su rol, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál? ¿El de presidente y vicepresidente? Sí. Por supuesto. Bien. Y presidenta de la Cámara de Senadores. Muy bien. ¿Reforma laboral o paritaria cero? La reforma laboral no, porque te voy a explicar por qué. Nosotros nos hemos dedicado a un tema que se llama organización del trabajo y lo hemos desarrollado con la empresa Telefónica y nos dieron resultados muy buenos. Creo que estuvimos 10 años sin ningún tipo de conflicto. O sea, nosotros, sería para otra vez que me quieran invitar, te lo desarrollo. Priorizamos la organización del trabajo horizontal, no vertical, donde los propios trabajadores analicen y decidan cómo encarar la tarea, y nos dio resultados fabulosos. Muy bien. Esta brava también, ¿eh? Elige tu propio Moyano. ¿Hugo, Pablo, Facundo o Huguito también puede ser? No, eso hay que esperar el momento
que se normalice la CGT y ahí orgánicamente, democráticamente... Pero usted personalmente, ¿con quién se queda? No, es que personalmente me quedo con mi pareja y con mi hija. Bien, salió airoso. Bueno, tiene buena cintura, Osvaldo. Le hago la última. 14 bis se llama este programa. Del 1 al 14 bis, ¿qué puntaje le pone hasta acá Alberto Fernández? Yo a Alberto le tengo un gran estima y le pongo más del 14 bis, yo le pongo desde el 1 al 10, le pongo 9. Porque 9, muy bien. Se encontró en una situación, la verdad, más que crítica, ¿viste? Y bueno, y mira, yo no soy de contestar con frases de Perón, ¿no? Porque no me gusta, pero voy a emplear una. Perón decía, y le viene bien a Alberto esto, hay que aprender a manejar el desorden, porque el orden se maneja solo. Muy bien, bueno, bien. Osvaldo, a propósito de esta frase de Perón, ¿no? Digo, ¿ve que es ordenada la relación entre el presidente y su vicepresidenta? No lo sé, porque yo me dedico estrictamente a la parte sindical, no a la parte política. Entonces no tengo comentarios, ¿viste? Nada más que lo que leo en los diarios y eso. Pero ojalá esté más ordenado que el velatorio de Diego, ¿no? El último día, la última semana fue brava esa semana. Y fue brava, qué sé yo, ¿viste? Lo de Diego... Yo te hablo de la experiencia que tenemos en movilizaciones grandes y todo, donde se ponen anillos, ¿viste? ¿No? Me refiero, un anillo, 2 anillos, para que la gente esté contenida y no esté ahí sobre la reja. Pero bueno, se dio así, ¿qué va a ser? Ahí faltó. Bueno, Osvaldo, le agradecemos mucho el contacto con 14 le mandamos un abrazo y ya es tiempo de desearle un feliz año, así que lo hacemos acá, ¿eh? Le mandamos un abrazo y ojalá hablemos el año que viene. Igualmente para ustedes y gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Vio que no estuvo tan mal el cuestionario, ¿no? No, pero no me gusta por sí o por no, ¿viste? Le mandamos un abrazo. Otro, gracias, hasta luego. No, Osvaldo. Ha pasado Osvaldo Yadarola, es secretario general de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones aquí en 14 bis.